Santos Cerdán era el enlace entre la constructora Acciona y el Ministerio de Transportes para el amaño de obras públicas. Según el último informe de la UCO recibido por el Tribunal Supremo, las comisiones del 2% beneficiaban a la familia directa de Cerdán. Hoy también el juez del Supremo ha imputado a 3 directivos vinculados a Acciona. Y registros en la Diputación de Almería, una operación de la UCO de la Guardia Civil con 7 detenidos, entre ellos el presidente Javier Aureliano García. La causa es ahora mismo secreta, se estarían investigando contratos irregulares de mascarillas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La llamada fontanera de Ferraz sigue dejando titulares tras declarar anoche en los juzgados. Pero el papel de Antonio Hernando no fue accesorio, Leire Díez, en una entrevista en Mediaset, ha destacado el papel de Antonio Hernando, antiguo portavoz socialista y número 2 en el gabinete de Moncloa cuando se produjeron las reuniones con Santos Cerdán. Enseguida les damos más detalles. Tercera visita del presidente de Ucrania a nuestro país. Zelensky tiene un objetivo claro: conseguir ayuda militar para resistir los duros ataques de Rusia. Esta tarde concretará con Pedro Sánchez una aportación de 1.000 millones de euros para comprar equipamiento militar. Cae una importante banda de narcotraficantes mexicanos con sede en nuestro país que ocultaban la droga en máquinas industriales para distribuirla por Europa. Hay miembros de la camorra italiana y criminales muy buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Había sido denunciado en 3 ocasiones, la última vez hace 7 años, y por lo tanto no había ninguna medida contra él en vigor. Ayer, cuando llegó al domicilio, avisó al 112 para avisar que su mujer había fallecido. La Guardia Civil investiga el caso por si se trata de un nuevo caso de violencia de género. Este año el virus de la gripe viene con fuerza, una nueva variante que puede provocar un mayor número de infectados, y preocupan comunidades como Galicia, donde ya estamos en onda epidémica. Luego les damos más detalles. Un pasajero graba con el móvil el momento en el que su avión aterriza en la República del Congo cuando ocurre esto. El avión acaba estrellándose y envuelto en llamas, pero sin heridos. En él viajaba el ministro de Minería, que iba a visitar el reciente derrumbe de un yacimiento. El Tribunal Supremo levanta el secreto de sumario a las investigaciones sobre Santos Cerdán, que lleva meses en prisión. El ex número 3 del PSOE aparece en el centro de la trama navarra del caso Koldo, con reparto de comisiones a través de la empresa Servinavar. Acabamos de tener acceso a este informe de la UCO que permanecía bajo secreto desde el 11 de noviembre. La Guardia Civil señala a la familia directa de Cerdán por enriquecerse con comisiones ilegales. Adriana Pérez, son unos 220 folios, 220 páginas. ¿Qué dicen? Pues es un informe muy contundente y que señala, como decías, directamente a Santos Cerdán y a su entorno familiar. Para los agentes de la UCO, Santos Cerdán era el nexo, el enlace entre el Ministerio de Transportes y la empresa Acciona, y lo vinculan de la siguiente forma. Para los agentes de la UCO, el 2% de las adjudicaciones de Acciona iban a parar directamente a una empresa que se llama Servinavar, y según ellos, Santos Cerdán poseía el 40% de las acciones de esta empresa. Dan todo tipo de detalles, también, por ejemplo, que Santos Cerdán poseía una tarjeta bancaria de esta empresa, de Servinavar, y que la utilizaba para todo tipo de gastos personales. Santos Cerdán y su entorno familiar eran los beneficiarios últimos de las mordidas que pagaban las empresas constructoras, según el informe de la UCO. Lo pactado con Acciona, por ejemplo, era que pagaba el 2% de las concesiones de obras amañadas a Servinavar, la empresa de la que la UCO dice que Cerdán poseía el 45%. Esta constructora navarra era la que se repartía esas mordidas entre la familia de Santos Cerdán, su socio Anchón Alonso y Koldo García. Además de los pagos a su hermana y su cuñado, contratada en Servinavar, a Santos Cerdán el piso que tenía alquilado en Madrid se lo pagaba esa misma empresa, más de 60.000 euros. Una de las tarjetas de crédito la utilizaban tanto el propio Santos Cerdán como su entorno. En una conversación, el socio de Cerdán, Anchón Alonso, y su mujer hablan de que la mujer de Santos Cerdán se está pasando en los gastos. La conocen en todos los Corte Inglés, llegan a decir, hay que pararlo, y dicen, gasta y gasta.
A raíz de este informe, el juez da el paso de imputar por primera vez a directivos de Acciona, una gran constructora de nuestro país. Adriana. Sí, el juez aprecia indicios delictivos en las conductas de esos 3 exdirectivos de Acciona y por eso da el paso de citarles como investigados para el próximo 3 de diciembre. El juez no solo se basa también en el informe que acabamos de conocer, sino también en los 8 registros que se llevaron a cabo la semana pasada y decide dar el paso de levantar el secreto que había sobre esta pieza específica de la causa. Considera que hay indicios suficientes sobre esos presuntos amaños de obra pública. 2 de estos cargos ya habían sido apartados por la compañía, pero según ha podido saber Informativos Telecinco, el tercero, responsable de las operaciones del sur de la península y de África, sigue en su puesto. La compañía no dice hasta ahora si va a apartarlo. El juez quiere interrogar a los 3 directivos por su posible participación en los amaños de adjudicaciones que investiga en el marco del caso Koldo. Es la conclusión a la que llega el magistrado tras analizar el material incautado en los registros del pasado viernes en oficinas de Acciona y estudiar el informe de la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán. Un informe en el que la Guardia Civil apunta a la aparentemente indebida adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones en la época en la que José Luis Ábalos era ministro de Transportes. El exdirector de construcción de Acciona, citado a declarar como imputado el próximo 3 de diciembre, fue cesado el 16 de junio, cuando se conoció el informe que involucraba al ex número 3 del PSOE. Le acompañarán al Tribunal Supremo 2 subordinados, responsables de área que participaron en concesiones en Navarra y Sevilla, ahora bajo la lupa del magistrado. El juez levanta el secreto de esta parte de la investigación. No lo considera necesario una vez incautados los terminales telefónicos e informáticos en los registros de la semana pasada. Hecha la declaración, rendida cuenta ante el tribunal. Es la salida de la exmilitante socialista Leire Díez tras declarar ante el juez. La conocida como fontanera del PSOE y el empresario Pérez Dolcet han señalado a un alto cargo de Moncloa. Y a quien señalan en su declaración, con quien confiesan haberse reunido, es con Antonio Hernando, en aquel entonces número 2 del gabinete de presidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez Dolcet y Leire Díez implican a Moncloa, al entorno más cercano a Pedro Sánchez. Fueron 2 reuniones que se produjeron durante el periodo de reflexión del presidente del Gobierno en 2024. 5 días para valorar si merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo tras la investigación judicial a su mujer, a Begoña Gómez. Bueno, pues estas serían las 8 personas que participaron en esa reunión en Ferraz durante los días de reflexión de Sánchez. Ahí tienen, por supuesto, a Leire Díez, a Dolcet y también sentados en esa mesa Santos Cerdán y Antonio Hernando. La cuestión es ¿por qué estaba Moncloa en esa reunión? Según la declaración de Leire Díez, llevaron a la sede socialista un audio en el que se hablaba de investigaciones extrajudiciales sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Pero ¿sabía algo el presidente? Si su número 2 en Moncloa estuvo en esa reunión, ¿estaba al tanto Sánchez? ¿No le hablaron de Leire Díez y Dolcet? Esto es lo que respondió hace 2 semanas en la comisión de investigación del caso Koldo. ¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Mire, señoría, que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. Hoy Leire Díez ha insistido en esta casa, en Mediaset, que el papel de Antonio Hernando no era ni mucho menos anecdótico, entre otras cosas, por la importancia de los temas de los que se hablaron. A las 9:30 de la noche abandonaban la sede judicial Leire Díez, presunta fontanera del PSOE, Javier Pérez Dolcet, empresario. Quien mencionó los componentes de la reunión fue Javier en su declaración. Reunión en la sede socialista de Ferraz, en ella Antonio Hernando, en esa época hombre de Moncloa, número 2 del gabinete del presidente, y Leire Díez en el programa de Ana Rosa apunta. El papel de Antonio Hernando no fue accesorio, no fue accesorio. Yo pasaba por allí, no, oiga, mire, no es así. Allí había muchos intereses. Se le pregunta por eso al Partido Socialista. ¿Por qué cree usted que ella dice esto? No se pregunta solo a ella. Ella agudiza su relación con Ferraz tras la imputación de Begoña Gómez. Y ahora le recordamos, 24 de abril 2024. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Esa misma tarde, el presidente decide tomarse 5 días de reflexión. Y es a raíz de esa imputación y tan solo días después, cuando Leire Díez acude a 2 reuniones en Ferraz. En ambas, Santos Cerdán, ahora en prisión, y en una de ellas el hombre de Moncloa, Antonio Hernando.
Mientras en estos días el gobierno y el presidente se presentan como víctima de un complot. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Jueces en la diana, medios de comunicación. Forma parte de un montaje mediático-policial. Y Leire, protagonista, busca información contra la UCO, la Fiscalía, para tapar presuntamente casos que afecten al gobierno y al PSOE. El exsecretario de Organización en la cárcel lo negaba. ¿Nadie le ha dado instrucciones en el PSOE para que...? Por supuesto que no. Y aunque se presenta así en las reuniones que mantenía, digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. El PSOE no ha interpuesto ninguna denuncia contra ella. Feijóo ha sido clarísimo sobre estas revelaciones. El líder de los populares exige a Moncloa que explique qué hacía en esa reunión una de las personas de máxima confianza del presidente. No solamente el Partido Socialista era el que impulsaba la mafia, sino que estaba el gobierno. Pero no cualquier miembro del gobierno, sino el gabinete del presidente del gobierno. Por lo tanto, yo espero que en los próximos minutos nos digan exactamente qué hacía allí una de las personas de máxima confianza del presidente del gobierno, que trabaja en su gabinete y hoy además que es el número 2 del ministerio. Vamos ya con los registros en la Diputación de Almería por una investigación de la UCO sobre un supuesto contrato irregular de mascarillas que se remonta a 2021. Hay 7 detenidos hasta ahora. Los agentes han entrado en los domicilios del presidente y el vicepresidente de la Diputación, Antonio Lasso. ¿Qué buscan exactamente? Buenas tardes. A esta hora de la tarde se encuentra la UCO en el interior de este edificio de la Diputación de Almería y están buscando pruebas de supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante los años de la pandemia. Como decía, es una investigación que comienza en 2021 y que ahora se trabaja en la segunda fase, que deja ya 7 detenidos y hasta 10 registros. 2 de los detenidos son los cargos más altos de la Diputación de Almería. El auto que ha autorizado esos registros indica que existen supuestos indicios de delitos como cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Acabamos de conocer que la decisión del Partido Popular como última hora es suspender de militancia a los cargos implicados. Los agentes llegaban a primera hora de la mañana a la Diputación y a los domicilios de los detenidos. Son 7 y entre ellos está este hombre, el presidente popular de la Diputación almeriense, su vicepresidente segundo y el alcalde de Fines. La operación pillaba por sorpresa a todo el partido. Pues que ahora mismo desconocemos, hemos llamado, tampoco nos han cogido el teléfono. Tanto el vicepresidente provincial como el alcalde popular de Fines ya estaban investigados por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Había sospechas de mordidas en un contrato de 2 millones de euros. La jueza ha abierto ahora una pieza separada. Las pesquisas van más allá del material sanitario y bajo la lupa está la adjudicación de contratos de obras. Sospechan que los investigados podrían haber facilitado contratos a determinadas empresas a cambio de comisiones. La Guardia Civil también ha registrado la sede de varias compañías. Desde el PP guardan silencio. Yo no voy a salir aquí a decir que la UCO son fachas con toga, como haría Pachi López. Que la toga no lo lleva la Guardia Civil, que lo llevan los jueces. Y por cierto, eso es una frase que yo no he dicho nunca en mi vida. El PSOE le exige al PP más explicaciones. Y este es solo uno de los casos de mascarillas que ha sido judicializado, pero hay algunos que han sido además muy sonados. José Rocamora. Sí, es el tercer caso relevante en este sentido. El primero en saltar fue el del Ayuntamiento de Madrid, con un contrato en el que Luis Medina y el empresario Alberto Luceño llegaron a embolsarse 6 millones de euros en comisiones, aunque finalmente ambos quedaron absueltos por el delito de estafa. Más repercusión tuvo el caso Koldo y Aldama en la Audiencia Nacional, al que se sumó la imputación de José Luis Ábalos en el Supremo. El juez ya ha propuesto sentar a los 3 en el banquillo y el tercer caso de mayor calado es el que hemos conocido hoy en Almería y que, entre otros, ha llevado a la detención del presidente y del vicepresidente de la Diputación. Mañana, justo el día en el que se acababa el plazo, Pérez Llorca presentará su candidatura para suceder a Mazón, que dimitirá también como presidente del PP valenciano. Lo que sabemos hasta ahora es que se está avanzando en las negociaciones con Vox. Clara Marza. Sí, sabemos que avanza porque ya es oficial la presentación de esa candidatura por parte de Juanfran Pérez Llorca y que el jueves se reúne la mesa de les Corts para fijar la fecha del pleno de investidura, un pleno que será previsiblemente la próxima semana y que estará condicionado por 2 citas clave. Por una parte, el viernes Pérez Llorca declara como testigo ante la magistrada de Catarroja y el próximo martes se celebran los Jaume I con la presencia de sus majestades los reyes, por lo que podrían intentar agrupar sesiones y que ese pleno fuera el próximo lunes para que Pérez Llorca acompaña a sus majestades ya como presidente de la Generalitat.
Mientras, el futuro de Carlos Mazón sigue pendiente de la juez de la Dana, que acaba de ordenar que le entreguen las grabaciones de las últimas comparecencias del presidente de Valencia. No quiere aclarar si Mazón rechazó llamadas en las horas críticas o si simplemente no respondió. También a qué hora supo que había muertos. ¿Por qué es tan importante todos estos detalles? Porque de eso y otras cosas depende su futuro judicial. Habla Mazón en la comisión del momento en que supo que el desastre había provocado muertos. Tengo que decirle que no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada. Sin embargo, poco después de la medianoche del 29 al 30 de octubre, ya comparece y habla de un número indeterminado de fallecidos. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Otra cuestión polémica se refiere a las llamadas recibidas y realizadas durante el trayecto desde la salida del Ventorro hasta su llegada a la Generalitat. En una entrevista del 9 de octubre de este año, afirmaba que estuvo operativo al teléfono. Yo estaba haciendo las llamadas correspondientes, como las hice por la calle cuando volvía hacia el Palau de la Generalitat, como las hice desde el Palau de la Generalitat, como las hice camino del CECOPI. Pero ayer le preguntaron por una de las 2 llamadas de Salomé Pradas que, según la jueza de Catarroja, canceló. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé. Aún hay que investigar al menos otras 2 posibilidades, si el término cancelada se refiere a un rechazo intencionado o si se debió a un fallo de cobertura que impidió la comunicación. La economía de nuestro país sigue imparable. Este año creceremos 2 décimas más de lo previsto, un 2,9%. El Gobierno mejora sus previsiones y eleva el techo de gasto un 8,5%. Supera así por primera vez los 212.000 millones de euros. Es un primer paso para unos presupuestos que a día de hoy son inviables. Iñaki Aguado. Son inviables desde el momento en el que Junts hizo saltar por los aires la mayoría de la investidura y dieron por bloqueada la legislatura. Pero aún así el Gobierno sale a dejarse la piel ofreciendo unas cuentas atractivas, dice la vicepresidenta María Jesús Montero, escuchando a los grupos parlamentarios y sobre todo teniendo claro que hasta el día de la votación todo puede pasar. Actitud de absolutamente todo es posible. Quieren presentar esos presupuestos en el mes de febrero, aprobarlos en abril o mayo. Si fracasan, seguir intentándolo porque esto ya nos lo dicen en privado, por si Junts abre una ventana de oportunidad y sobre todo porque el presidente del Gobierno ya ha dejado claro que no habrá adelanto electoral. Un horizonte de principio mediado del primer trimestre del año que viene. No creo que antes podamos presentar esas cuentas porque todavía se requiere de mucha intensidad de diálogo. Cualquier ventana de oportunidad hay que aprovecharla. Y esto significa que si a lo largo del año hay una ventana de oportunidad porque algún grupo político de los que a priori no están dispuestos a dar el apoyo, deciden dar el apoyo, se presentaría el proyecto de presupuesto. Unas cuentas que de momento no habrían acordado ni siquiera con sus socios de gobierno. Sumar, que también está ya en clave electoral, advierte a los socialistas que los presupuestos deberán contar con sus propuestas, unas características muy concretas para que les den el visto bueno. Y esto es lo que nosotras queremos, unos presupuestos muy expansivos que sirvan para poner al servicio de la ciudadanía todo aquello que necesite, todo aquello que espera de un gobierno de coalición en una economía que hemos conseguido con las propias medidas de este gobierno de coalición, y me lo vais a permitir, sobre todo con las de los ministerios de Sumar, sobre todo con las de Yolanda Díaz, hemos conseguido que esté a la cabeza de Europa en crecimiento. España presume de crecimiento económico a nivel mundial, pero sigue existiendo un grave problema de desigualdad en nuestro país. Casi 3 de cada 10 personas no pueden llevar una vida digna solo con sus ingresos, sobre todo por el gasto en vivienda y unos salarios muy bajos. España va muy bien, pero no para todos. Así que por primera vez el Gobierno nos muestra datos sobre desigualdad y pobreza, para explicar cómo las estadísticas han ido salvando varias crisis y apuntan a una lenta mejora en los próximos años, mientras España siga creciendo. Poner sobre la mesa el impacto que tiene ese crecimiento como condición necesaria también para que revierta en el día a día en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Una vivienda inaccesible y unos salarios precarios impiden a muchos cubrir sus necesidades más básicas. Esta percepción de que la recuperación no ha beneficiado, digamos, de manera generalizada a la población. Para paliar tanta desigualdad, Sumar propone una prestación universal de 200 euros al mes por cada hijo hasta los 18 años. Me parece muy bien. La verdad, porque hay mucho gasto. En ropa, en zapatos, en colegio. Mi familia numerosa y ayudas tengo poquitas. En la Unión Europea, 17 de los 27 países disponen de una renta universal por crianza.
Los partidos ya están en plena precampaña electoral y Feijóo sigue anunciando cuáles serán sus principales propuestas de gobierno. Y una de ellas es muy importante para los padres, la protección digital de los menores. Habrá límites de edad, más controles y más medios. Vamos a implantar obligatoriamente la verificación de edad y la geolocalización por defecto ha de quedar prohibida. Zelensky visita nuestro país por tercera vez. Esta mañana ha estado en el Congreso y ahora mismo está con los Reyes comiendo en Zarzuela. Un viaje en el que España quiere afianzar su compromiso con la guerra en Ucrania. De hecho, Sánchez ha prometido ayudarles con otros 1.000 millones de euros en gasto militar. En su gira por varios países europeos, el presidente ucraniano aterriza en nuestro país su última parada con el objetivo de conseguir incrementar la ayuda militar para Ucrania. A primera hora de la mañana y bajo un fuerte dispositivo policial ha acudido al Congreso de los Diputados. Vestido de negro ha recorrido el patio de la Cámara y allí para recibirle la presidenta Armengol y el presidente del Senado. Zelensky les ha expresado su preocupación por los niños ucranianos robados por Rusia para los que ha pedido ayuda. Firma en el libro de honor y de allí se ha dirigido a la sede de Indra en Madrid. Acompañado por la ministra de Defensa, se ha reunido con representantes de la industria armamentística. Un encuentro que se produce después de que ayer en Francia Zelensky comprase hasta 100 cazas, drones y sistemas de defensa antiaéreas. La agenda continúa, siguiente parada, el Palacio de la Zarzuela. Encuentro con don Felipe, hasta ahora ambos comparten almuerzo. Tras acabar, Zelensky se dirigirá al Museo de Arte Reina Sofía para visitar junto al presidente del gobierno el famoso cuadro de Guernica. No es solo un gesto cultural, es un mensaje que quiere lanzar a España y al mundo. Un cuadro convertido en espejo de lo que actualmente se vive en Ucrania. Ciudades arrasadas y civiles huyendo por su vida. Y toda esa ayuda que Zelensky está recabando de sus socios europeos permite a Ucrania atacar gasoductos como este en la región de Omsk o estos otros sobre las infraestructuras energéticas rusas en el Donetsk. La guerra sigue activa en paralelo a las negociaciones de paz que no dan grandes resultados y precisamente para impulsarlas Zelensky volará de Madrid a Turquía. Y otra guerra, la de Trump contra el narcotráfico y ojo porque esta vez apunta a un nuevo país, a México. David Cacho. ¿Qué tal, Isabel? Bueno, lo hace de aquella manera y porque le preguntan por ello, pero es que claro, la inmensa parte de la droga que entra en Estados Unidos, ya sea fentanilo, metanfetamina, cocaína, no lo hace a través del Caribe, sino desde los países productores, Bolivia, Perú y Colombia, a través de México y por vía terrestre. En el caso de la cocaína estamos hablando del 90%. A pesar de todo, la amenaza de Trump es muy ambigua y no pone en la diana directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum como sí hace con Maduro en Venezuela. Pues de eso te iba a preguntar. Que si lanzaría ataques a México para detener el tráfico de drogas. No tengo problema. Habría que pedir permiso al Congreso, pero sabemos la dirección de cada narco, dónde viven, lo sabemos todo. Pues eso, te iba a preguntar de Trump y sobre todo Maduro, que ya está a la desesperada para negociar, llegar a un acuerdo con él. Está desesperado, sí. Está desesperado y acentuando al máximo el personaje que ha creado desde hace tiempo de político campechano, de pacifista de saldo, casi de pobre hombre, con la esperanza un poco, quizá, de dar lástima a la opinión pública internacional y al propio Donald Trump, pero mala estrategia, porque el presidente de Estados Unidos siempre ha dicho que respeta únicamente a los tipos duros. Peace. Yes. War. No. Never, never war. El que quiera hablar con Venezuela, face to face. Cara a cara. Pues los tentáculos de una de las organizaciones criminales más poderosas de México había llegado a nuestro país. En una operación policial han detenido a 20 personas, algunas del cártel de Jalisco y otros miembros de la camorra italiana. El temido cártel mexicano de Jalisco planeaba asentarse en España. Entonces estaban asentando y estaban desplazando incluso algunas otras organizaciones criminales de
que estaban trabajando aquí en nuestro país. Lo que preocupa es que estas organizaciones realicen intentos, porque supone que van a lanzar más mercancía. Les han detenido en el segundo intento con más de 2.000 kilos de cocaína y metanfetamina. Los de Jalisco habían utilizado la red de un padre e hijo colombianos, buscados por la DEA americana. Lógicamente hemos evitado que esto continúe en el futuro, desarticulando no solamente la organización de España, sino también en Italia y posiblemente en Países Bajos. La droga era camuflada en maquinaria industrial y lanzada en contenedores a puertos de toda Europa, Rotterdam, Oporto o Valencia, donde el clan Amato de la camorra italiana se encargaba de recibirlo. Y que es uno de los conocidos como 7 de Dubái o los 7 narcotraficantes más importantes. Las máquinas acababan en España en las naves de un empresario de Ávila. Y desde estas fincas ya se distribuía tanto a nivel nacional como en algunos casos internacional también. El empresario también ayudaba a blanquear el dinero comprando plata. Han encontrado 70 kilos entre monedas y lingotes. Nuevo crimen machista, esta vez en Murcia. En este caso había antecedentes de maltrato, pero no existía una orden de alejamiento. De hecho, la pareja seguía conviviendo. Sofía Muñoz, ahora mismo él está detenido. ¿Qué más sabemos de este caso? Sí, el hombre había sido denunciado en 3 ocasiones, la última vez hace 7 años, por lo que no había ninguna medida en vigor. Ambos seguían conviviendo y eran consumidores habituales de alcohol. Milagros tenía 48 años. Ayer, cuando él llegó al domicilio, llamó al 112 asegurando que su mujer estaba cadáver. Cuando llegó la policía y después de una primera investigación fue detenido como sospechoso. Se investiga como un posible caso de violencia de género. De ser así, sería el tercero en la región. El último fue hace tan solo 3 semanas. La policía investiga el incendio desatado en un asentamiento en Bac de Roda, en Barcelona, que ha dejado 2 heridos leves. Los agentes han informado de varias bombonas de butano en el lugar, pero todavía no se ha confirmado la causa del fuego. Este incendio reaviva el debate entre los vecinos, que denuncian la creciente inseguridad en la zona desde la instalación de esos emplazamientos. Un día después de su visita al Vaticano, reunión de la Conferencia Episcopal en Madrid, en el que han tenido que posicionarse sobre la investigación abierta al todavía obispo de Cádiz por agresión sexual. Juan Tejón, ¿qué han dicho? Pues lo que han hablado es de la presunción de inocencia de Rafael Zornoza, pero el presidente de la Conferencia Episcopal no ha citado su nombre ni una sola vez en todo su discurso. Hoy todos los obispos de España se han reunido aquí en la plenaria anual, en la que celebran todos los años, pero Zornoza no se ha presentado. Ahora mismo su caso queda en manos del Tribunal de la Rota y de que en los próximos días el Vaticano decida o establezca si aprueba, si acepta la renuncia del obispo de Cádiz. El Gobierno inicia los trámites para ilegalizar 4 fundaciones franquistas en el 50 aniversario de la muerte del dictador. Lo ha anunciado hoy el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Son fundaciones asociadas a Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer y Queipo de Llano. Algo que ya hizo con la Fundación Franco para cumplir con la Ley de Memoria Democrática. Y casi medio siglo después, la familia del joven que murió por un disparo de la policía en una manifestación por la autonomía andaluza conocerá los detalles de su muerte. Las hermanas del sindicalista Manuel García Caparrós han accedido a la documentación del caso, que hasta ahora permanecía clasificada como secreta en el Congreso. Esperan descubrir quién dio las órdenes a los agentes que acabaron con la vida de su hermano. La gripe A viene fuerte este año y con una mutación que de momento no ha llegado a España. Aún así, los contagios se aceleran en algunas comunidades como Galicia por la llegada del frío, y eso que el pico no se espera hasta Navidad. Lo que sí hemos querido averiguar es si la vacuna de este año protege frente a todas las variantes del virus. Vuelve la mascarilla en los centros de salud gallegos. Hay que protegerse. Hay mucha gente, mis amigos casi todos tienen gripe. La Xunta recomienda su uso en los ambulatorios aunque no se tengan síntomas. La mascarilla no está de más. Porque estamos en noviembre y en A Coruña ya se registran los mismos casos de gripe que en el peor momento del año pasado. Pues casi a 40 de fiebre hasta mi hijo. Los contagios se han adelantado también en Cataluña y se dan sobre todo en menores y jóvenes. Mi hijo, mi nieta y mi marido. Y la temporada no ha hecho más que empezar. Intuimos que será un poquito más vírica que el año pasado. Los expertos auguran que la epidemia de este año será más intensa debido a la variante de la gripe A que circula por Europa. Hay que hacer, por supuesto, mucha más incidencia en la prevención. Por supuesto, la vacunación. La vacuna no contemplaba esta cepa, pero protege frente a las complicaciones graves. Parece que protege un 70% en niños y un 30-40% en adultos. Aunque no proteja del todo, siempre protege una parte. Las medidas de higiene que aplicamos en la pandemia son también una barrera para evitar el contagio.
Las primeras nevadas del otoño ya han llegado a las zonas más altas de Almería. Ha cubierto la Sierra de Gádor y Calar Alto. Allí han llegado hasta los 4 grados bajo cero. En el resto de nuestro país se espera una bajada de las temperaturas con la llegada de un episodio invernal que trae una masa de aire ártico. En Hawái todo el protagonismo es para esas 2 fuentes de lava que expulsa el volcán Kilauea, 2 auténticos surtidores que llegan a alcanzar los 450 metros de altura. El volcán, que ha entrado de nuevo en erupción, no supone peligro para las poblaciones de la isla estadounidense. Es uno de los más activos del mundo. Accidente aéreo en la República Democrática del Congo. La cabina de fuselaje se ha incendiado tras el complejo aterrizaje. Los pasajeros han tenido que salir corriendo. Entre ellos se encuentra el ministro de Minería congoleño, que había viajado a la zona para visitar el derrumbe de un yacimiento de cobalto que acabó con la vida de una treintena de personas. El mejor edificio del mundo está en España, concretamente en Tenerife. Se trata de la iglesia del Santísimo Redentor de las Chumberas, una obra del arquitecto canario Fernando Menis. El proyecto ha sido galardonado en el Festival Mundial de Arquitectura por la austeridad de su diseño. El volumen masivo y rugoso del edificio hace alusión al territorio volcánico de la isla. La parroquia nació con la intención de revitalizar al barrio tinerfeño de las Chumberas y ya se ha convertido en un emblema mundial. Bueno, es nuestro Michael Bublé de la Navidad. Con su voz inconfundible, David Bisbal da por inaugurada la temporada de villancicos con una gira que empezó hace unos días en Almería y con la que recorrerá casi toda España. Así nos lo ha contado él mismo. Nos citamos con el Michael Bublé o el María Carey español. Bueno, no, son palabras mayores, obviamente son grandes artistas. Todo es posible en Navidad. Pero sí es cierto que tenía muchísimas ganas de hacer un disco clásico, de estándar de Navidad. Un disco que huele a turrón y mazapán. Con un nuevo tema. Un himno de la Navidad en todo el continente latinoamericano. Para himno, el que reunió a cientos de personas en la Puerta del Sol las pasadas Navidades. Todo el mundo cantando come burrito sabanero. Hoy camino de Belén. Y no dejará de sonar junto a otros villancicos. De las canciones que más cariño le tengo sea Peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. ¿Por qué? Porque representa una infancia. Recuerdo esas fiestas, por ejemplo, que hacíamos con nuestros primos corriendo, tirando las peladillas. Y en esa Almería de su niñez. Siempre cantar en Almería me da suerte. Ha empezado una gira no solo navideña. Incluso bulería, Ave María, con un sonido, como diría yo, más crooner. David Bisbal vuelve a casa por Navidad. Regresan los vecinos más famosos de la televisión, hoy mismo en Prime Video, la temporada 16 de la que se avecina. Te necesito resurgido de mis cenizas como Donald Trump. Esta entrega se inaugura con el capítulo 200. Habrá un lanzamiento semanal con un nuevo episodio disponible todos los martes. Que hay que contratar más mujeres. Urge. En Informativos Telecinco, el compromiso con la salud mental ha sido una apuesta desde hace ya muchos años y esta labor ha sido reconocida. O sea que muchísimas gracias, de verdad, ya sabéis, con el cariño que tratamos nosotros el tema de la salud mental. Nuestra compañera María Fente ha recibido un premio de la asociación La Barandilla que reconoce su trabajo por difundir la salud mental. Nosotros terminamos, les dejo con el deporte y Lucía Taboada y esta noche más noticias a las 9 en punto con Ángeles Blanco y Carlos Franganillo. Pasen una feliz tarde. Hasta mañana.